Vamos dejando bien claro que cuando hablamos de estructura de datos, básicamente va refiriéndose a la forma de cómo la información es guardada en el computador. O dicho de otra forma, cómo se estructura la información en el programa que ustedes van a resolver. ¿Van a hacer algún proyecto? ¿Cómo van a guardar la información usando vectores, matrices o algunas otras estructuras? Básicamente va por ahí el objetivo de la materia. Para hablar de estructura de datos tenemos que hablar primero de la abstracción, que es la técnica que permite diseñar la estructura, vale decir, soñar en cómo se va a comportar y dejar de lado aquellos elementos irrelevantes, vale decir, el detalle si queremos verlo. Sí se hace bastante hincapié en la abstracción, en el cómo debe comportarse todo. ¿En qué se usa la abstracción? En funciones y procedimientos, eso es abstracción de control si queremos verlo. Tipos de datos definidos por el usuario, que ustedes lo han llevado en Progra 1, en Progra 2, eso es abstracción de datos. Y, por ejemplo, cuando trabajamos con unidades, módulos, como quieran llamarlo, es abstracción de funcionalidad. En los tres puntos, estamos hablando de abstracción. Si bien es cierto, de diferentes tipos, pero sigue siendo abstracción. Esta técnica de programación permite inventar o definir nuevos tipos de datos. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes van a realizar algún proyecto, pues definen un tipo de dato, se abstraen y dicen voy a tener un tipo de dato persona, pelota, juego y demás. Gracias a esta técnica podemos diseñar programas más cortos, flexibles y legibles. ¿Por qué? Porque la información la estamos organizando en función del objetivo específico que tiene el proyecto. Estos nuevos tipos de datos que vamos a crear se conocen como datos abstractos, o tipos de datos abstractos TDA o ADT. En algunos libros van a encontrar con ADT, que es lo mismo que el TDA, lo único es que el acrónimo ese está uno puesto en español y el otro puesto en inglés. ADT es en inglés y TDA en español. ¿Qué es la estructura de datos entonces? Básicamente es un grupo de elementos que se agrupan bajo un solo nombre y que definen en forma particular cómo se almacena y organiza la información. Si ustedes ven esta definición que es dada por Rema Tareja, que en el libro de estructura de datos, y lo asocian con lo que han visto en programación orientada a objetos, lo que es la definición de una clase, pues no es tan lejos. Si analizan, cuando definen una clase, definen básicamente un grupo de elementos, que en estos casos son los atributos, los agrupan bajo un solo nombre, y también definen una forma particular de comportarse cuando implementan los métodos, ¿sí? Aquí aparece algo nuevo que tal vez no se ha visto en la materia de Progra 1, ni Progra 2, ni Introducción. Hasta antes de esta materia, nuestra idea de resolver problemas era comprenda el problema, encuentre el algoritmo e implemente si ustedes quieren verlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era la secuencia. Ahora vamos a ver que aparece un nuevo concepto que es estructura de datos. Comprenda el problema, encuentre el algoritmo, vea cómo se va a organizar la información dentro de ese programa y entonces el algoritmo más la estructura de datos es lo que va a dar origen a la solución del problema. El problema ya está dicho, es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Conclusión, algo que tiene que ser resuelto usando el computador. El algoritmo es un conjunto de reglas finito y no es ambiguo. Y estructura de datos que está en rojo es la disposición en memoria de la información. ¿Cómo estará guardada la información para resolver ese problema en el programa que usted está utilizando? Y entonces, ¿qué es un programa?
Antes nosotros nos circunscribíamos a decir es la implementación de un algoritmo. Sí, es algoritmo más estructura de datos. Vale decir, cómo está organizada la información al interior de ese programa. Las estructuras de datos son primitivas y no primitivas. Las primitivas son las que ustedes han venido manejando desde que empezaron la carrera. Ahí están los enteros, los reales, los caracteres, booleanos, bitwise, todo lo que ustedes quieran. Las estructuras de datos no primitivas son aquellas estructuras que se van creando durante el trayecto de la carrera. Por ejemplo, listas, pilas, conjuntos, matrices dispersas, colas de prioridad y demás. Entonces, dentro de la estructura de datos no primitivas están las lineales y no lineales. Las estructuras de datos lineales son aquellas cuyos elementos están en orden secuencial, si queremos verlo, y las no lineales, donde los elementos no se almacenan en un orden secuencial, por lo tanto se denomina no lineal. Esta definición también es del mismo autor de Reina Tareja. En la página 46 ustedes pueden encontrar estas definiciones. Algo que tal vez nos tiene que llamar la atención y recordar el valor sustancial de aquello que alguna vez muchos pensaron que la programación y lo que es la tecnología era exclusivo a inicio de esta ciencia de los varones, pues la historia nos demuestra de que no es así. Si quieren, vamos y veamos a la primera programadora, Ada Byron, mujer. Y ahora nos encontramos con el tipo de dato abstracto que también fue propuesto por una mujer. ¿Sí? Bárbara Liskov es la que introduce el concepto de tipo de dato abstracto. Y es más, es la primera mujer en obtener un doctorado en ciencias de la computación en Stanford. Entonces, son aspectos importantes en la historia que no pueden dejar de no nombrarse para resaltar la importancia que tuvo la mujer en esta área. Veamos, ¿qué es un tipo de dato abstracto? Es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier representación o implementación. Fíjense, en la línea de abajo dice, un TDA o ADT son valores más operaciones. ¿Sí? Valores más operaciones. Y no estoy hablando del lenguaje en el que se realiza, porque no estoy hablando de la implementación. Un tipo de dato abstracto son valores y operaciones que se realizan. Es más, esta definición va a quedar un poco más clara en esta lámina. Cuando decimos la manipulación de un tipo abstracto de dato o un tipo de dato abstracto, como quiera verlo, solo depende de su especificación y nunca de su implementación. Medio raro, ¿no? Un tipo de dato abstracto, nosotros decimos, esta es la especificación, vale decir, así se va a comportar, y con solo haber dado la especificación, ya podemos manipularlo. Quiere decir, ya podemos resolver algoritmos, ya podemos escribir soluciones a problemas y demás, indistintamente de cómo está implementado. Entonces, aquí en tipo de dato abstracto, lo que aparece como relevante es la especificación. Y la especificación de un tipo de dato abstracto tiene dos caminos. La especificación no formal o informal, como quieran verlo, y la especificación formal. En la especificación no formal, lo único que nosotros hacemos es darle un nombre al tipo de dato que vamos a usar, decir qué valores van a componer, cuál va a ser el dominio de valores que va a manejar ese nuevo tipo de dato. También indicar las operaciones que va a realizar ese nuevo tipo de dato. En un segundo punto,
dentro de la especificación no formal, se pone la descripción de las operaciones. Esto es muy importante. Se coloca el nombre de la operación, los datos de entrada para la operación, los datos que genera como salida, la precondición, vale decir la condición que debes cumplir o asumir antes de que se utilice la operación, y la postcondición es cómo queda el tipo de dato después de ejecutar la operación. Esto es no formal o informal. ¿Sí? Normalmente esta especificación se lo realiza usando el lenguaje natural, vale decir nuestro propio lenguaje. La especificación formal se usa usando pseudocódigo o un lenguaje de programación. ¿Cómo se especifica? Se pone el tipo, lo mismo que el anterior, el nombre del tipo de datos que vamos a construir. Aquí se especifica la sintaxis, vale decir la forma de las operaciones. Básicamente se coloca el nombre de la operación, los argumentos con los cuales trabajará y finalmente el resultado que sacará esa operación. Aquí se escriben todas las operaciones. Semántica, básicamente acá igual. Se hace la composición o se trabaja con las operaciones antes enunciadas en la sintaxis para ver un comportamiento por lo menos en unas 4 o 5 reglas semánticas. Para verlo con un ejemplo, este es el mejor ejemplo que podíamos plantear. Todos conocen la clase cadena que la vieron en Progra 1, en Progra 2, o si quieren ubiquemos otro ejemplo, pero en la lámina está la clase cadena. Fíjense, estamos diciendo que vamos a tener el tipo de datos abstracto cadena, acá está. Estamos diciendo que los valores van a ser todos los caracteres alfabéticos visibles. Y las operaciones, ¿cuáles van a ser? Crear, adicionar carácter, llena, insertar carácter, eliminar carácter y número de caracteres. Se enuncia en un primer paso el comportamiento de este nuevo tipo de datos. Y luego, ¿qué se hace en la especificación no formal? Se describe cada uno o cada una de las operaciones o métodos, si ustedes quieren verlo, si lo ven desde el punto de vista de definición de una clase. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? ¿Y cuál es la precondición y la postcondición? Se vuelve a escribir el otro método, en este caso operaciones. ¿Para qué sirve adicionar carácter? ¿Cuál va a ser la entrada? Va a ser una cadena más el carácter. ¿Cuál va a ser la salida? Va a ser una cadena modificada. ¿Cuál va a ser la precondición? Que la cadena no haya llegado a su límite de caracteres permisibles. Y la postcondición, que la cadena ha sido modificada con un carácter al lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, es lo que han venido haciendo. Cuando ustedes definen una clase, normalmente dicen, estos van a ser sus atributos y estos van a ser sus métodos. Y se van directo a la programación. Bueno, acá les está diciendo que para cada método que definan en esa clase, ustedes deben decir para qué sirve ese método, cuál va a ser la entrada, cuál va a ser la salida, cuál va a ser la precondición y la postcondición, obligatoriamente. Entonces, esa es la especificación no formal de un tipo de dato abstracto. Fíjense que en el transcurso de esta especificación no formal, ni siquiera hemos hablado cómo se va a implementar, cómo va a estar implementado, ni en qué lenguaje está. No se toca ese tema en la especificación no formal. Si no hiciéramos especificación no formal y nos vamos por la especificación formal, en la especificación formal existen dos caminos para entenderlo como especificación formal. Uno, la opción 1 que ustedes están viendo acá, que nosotros diríamos tipo cadena, sintaxis. Y aquí colocamos todas las operaciones. Fíjense, crear, adicionar carácter, llena, insertar carácter, eliminar y número de caracteres.
Semántica. Aquí en la semántica ya empezamos a hacer operaciones usando las operaciones definidas en la sintaxis. Por ejemplo, llena de crear. Si ejecuto crea y aplico llena, bueno, el resultado de esto es falso, ¿sí? O si digo número de caracteres, después de ejecutar el crear, el resultado va a ser 0. Y así voy construyendo axiomas sin ningún problema. La segunda forma de la especificación formal, otra forma de presentar la especificación formal de un tipo de dato abstracto, es simplemente definiendo la clase. Es decir, class, cadena, private, se colocan todos los miembros de la clase, en este caso los atributos, y también se colocan los métodos, las funciones miembro, que en este caso serían adicionar, eliminar, insertar, llena y todo lo demás. Como quiera que la especificación formal no tiene mucha complicación, nos vamos a ir básicamente siempre durante todo el semestre por la especificación no formal, por hacer lo que no nos gusta, porque lo damos por hecho. Cuando empezamos a programar, somos amargos para escribir para qué sirve el procedimiento, qué es la entrada, qué es la salida. Lo suponemos porque está en nuestra cabeza. Bueno, ahora básicamente vamos a tener que escribir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya habíamos visto anteriormente que en la construcción de un tipo de dato abstracto no interesa la implementación, sino la especificación. Una vez que uno tiene especificado el modelo o el tipo de dato abstracto, ya puede utilizarlo. Volvamos a insistir de nuevo. Un tipo de dato abstracto en adelante, un TDA, si queremos verlo, o ADT, es un conjunto de datos u objetos al cual se le asocian operaciones. Básicamente eso. Podemos ver lo siguiente. Un tipo de dato abstracto provee una interfaz, vale decir, nos dice cuáles van a ser las operaciones, abstrayéndose de la manera en cómo estén implementadas. Quiere decir que no nos preocupamos cómo se va a implementar dichas operaciones. Esto quiere decir también que un mismo TDA puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos. ¿Ya? Un mismo TDA puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos. Vamos a ver un ejemplo. Si hablamos del vector, si hablamos de un vector que vieron ustedes en Progra 1, cuando definieron la clase vector, si yo les puedo decir, a ver, definan la clase vector, pero no pueden usar array. Y ustedes ahí estarían listos. Bueno, alguien me diría, profesor, puedo definir en los atributos de mi clase vector un string y los elementos los manejo concatenados y demás. Correcto, está muy buena su solución. Otro me dirá, profesor, yo pues los elementos los voy a guardar en un archivo con tipo. Van a estar guardados en el disco. También está bien su solución. Pero el usuario final, el que use su tipo de dato abstracto, su clase vector, si quiere verlo así, no tiene por qué saber si usted está usando cadenas, si está usando vectores, si está usando archivos y demás. A eso se refiere. Un mismo TDA, un mismo tipo de dato abstracto, una clase si ustedes quieren verlo, puede ser implementado utilizando distintas estructuras de datos y proveer, lo más importante, lo que no tienen que olvidarse es la misma funcionalidad. La misma funcionalidad. Ok, sigamos entonces. Bueno, pero para implementar tenemos lo que se llama el modelo estático de la implementación. Y para el modelo estático lo que usamos son vectores, enteros, reales, matrices, son modelos estáticos, vale decir que no varían una vez definidos, solo los podemos usar. Lo podemos resumir acá en esta lámina.
es usar todos los tipos que ya conocemos. Entero, carácter, bitwise, real, vector, matriz, todo lo que ya vieron. Otra forma de implementar es utilizar memoria dinámica. Quiere decir que para implementar un vector, no defino un vector, sino que a medida que yo necesite espacio para guardar un elemento del vector, voy pidiéndole a la memoria que me dé espacio para cada elemento. Entonces, ¿para qué se usa eso? Para no gastar recursos de memoria. Eso es manejo dinámico. Para ello, ustedes tienen que ver, aunque ya han debido ver en la materia de programador, para qué sirve new y para qué sirve delete. Ya, en ambos casos, uno es para solicitarle espacio de memoria al computador y el otro es para devolverle algún espacio de memoria al computador o liberarlo. Este símbolo de la flechita nos permite acceder a los campos de información que hubieran sido solicitados mediante el comando new. Entonces, eso entiendo que ustedes lo dominan mejor que yo. Vamos ahora. Otra forma es el modelo persistente de implementación. ¿En qué consiste el modelo persistente? O una forma de implementación persistente en el tiempo. Es cuando ustedes le dicen que la implementación de ese TDA debe ser persistente en el tiempo. Quiere decir que cuando esté funcionando y deje de funcionar, pueda continuar al otro día su funcionamiento. Un ejemplo de nuevo. Imagínense que están en su programita de vectores y el profesor les dice, carguen un vector con 100 elementos. Y ustedes meta enter, 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 cargando los 100 elementos. Y después le dice, apáguenlo su programa. Ya, lo apagan. Y a los 5 días que vuelven a encontrarse con él en el laboratorio, le dice, bueno, tienen 2 minutos para encender ese programa, o sea, vale decir, cargar ese programa con los 100 elementos que ya tenían y ordenarlo. Y ustedes de entrada le dicen, no puede, profesor, como 2 minutos y en cargar nomás vamos a tardar más de 5 minutos para los 100 elementos. Además que usted nos pidió que metamos por teclado y empiezan a renegar. Y él les dice, pero ya yo les di 1 hora a la anterior clase para que carguen los elementos del vector. Ya eso no cuenta. Aquí lo único que estoy pidiendo es que llamen a ordenar y que funcione. Y todo el mundo se rasca la cabeza y dice, no podemos hacer eso, no hay tiempo. Claro, no hay tiempo. Si trabajan en un modelo estático, no hay tiempo porque cada vez que enciende el programa tendrían que cargar de nuevo el vector. Si trabajan en un modelo dinámico, peor, tampoco podrían porque cargarían los elementos en la memoria del computador y cuando la apagaron la computadora hace 1 semana, pues perdieron todo. Pero si es persistente en el tiempo, quiere decir que los elementos de ese vector han sido guardados ¿dónde? En un archivo. Quiere decir entonces que 1 semana después, cuando usted volvió a encender su programa, directamente fue y le dijo ordenar y obtuvo los elementos que ya hace 1 semana usted lo había cargado con la opción cargar, si queremos verlo. Entonces, eso es persistente en el tiempo. Eso está asociado exclusivamente a archivos. Modelo simulado de puntero. Este punto de acá no existe, jóvenes, en muchos libros. En algunos hay un poquito y en otros no hay. Entonces yo les pido que presten mucha atención a este modelo simulado, que es el que uso bastante si ustedes quieren verlo en la materia. ¿En qué consiste? El concepto de punteros es un concepto bastante delicado de comprender. Muchas personas les cuesta comprender, peor todavía cuando empezamos a manejar dentro de las estructuras. Entonces, ¿cuál es la idea? Crear nuestro propio simulador de memoria. Nosotros vamos a crear en la materia nuestro propio simulador de memoria, nuestro propio administrador de memoria, si queremos verlo. Pero nuestra memoria no va a manejar enteros, no va a manejar cadenas reales y demás. Nuestra memoria solo va a manejar valores enteros.
vale decir que lo único que vamos a poder guardar en nuestra memoria son números enteros. Pero sí va a tener las otras características. En eso consiste. Y vamos a verlo. Para comprender un poquito mejor, nosotros cuando programamos, inclusive cuando estamos codificando de manera estática, hacemos, sin darnos cuenta, la solicitud de espacio de memoria y también hacemos la acción de liberar espacio de memoria. Un ejemplo, cuando ustedes dicen A de tipo entero o int A en C, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a la memoria que queremos un espacio que se va a llamar A y ahí vamos a guardar un entero. Eso es lo que están haciendo. Y están poniendo el var no porque le están avisando de gana y gusto, sino porque están reservando espacio de memoria. Ya están diciendo, aquí hay un espacio y aquí trabaja un entero y la etiquetita de este espacio es A. El nombre de esa variable es A si queremos ver. ¿Cuándo liberan? Ustedes dicen, pero ¿y cuándo lo liberamos? Ustedes saben bien que cuando se ejecuta un procedimiento y llega al end, las variables locales que fueron definidas ahí desaparecen, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si había un espacio que se llamaba X, pues ya no hay, ni bien pase esta línea de acá. O cuando termina de ejecutarse un programa. En C es lo mismo. Ustedes definen como regla de ambiente int X acá, deciden colocar X igual a 1, 2, 3, 4, pero si ponemos acá abajo printf, ¿ya? O desplegamos en pantalla si queremos verlo, el valor de X me va a decir no lo conozco. ¿Por qué? Porque ni bien pasó esta línea, se liberó el espacio que era para X. Entonces, si se dan cuenta, ustedes sí hacen uso de pedir espacio y liberar espacio de memoria. O cuando manejan una variable estructurada, persona tiene nombre, dirección, teléfono, por decir. P de tipo persona. Igual están reservando espacio. Y están reservando espacio para carnet, para el nombre, para la dirección y el teléfono. En este caso es lo mismo. Sigamos. Entonces, como nosotros no vamos a hacer un lenguaje de programación que si pilla el corchetito libera, que si le pone var reserva y demás, no es nuestro objetivo ese. Nuestro objetivo es crear un manejador de la memoria, pero que nos permita entender el concepto de punteros. Entonces, no vamos a ir directamente a buscar un equivalente a puntero. Y aquí tengo esto. Nosotros vamos a tener una función que le vamos a decir new espacio y le vamos a dar el nombre del espacio de memoria que queremos para trabajar con ese espacio y la memoria nos va a dar una dirección, nos va a decir aquí puede trabajar. Esta línea de acá dice poner datos. Yo quiero colocar información a partir de una dirección que la memoria me va a dar en el campo X y voy a colocar el valor 1, 2, 3, 4. Y cuando ya no lo quiera ocupar ese espacio X que le pedí a la memoria, pues le voy a decir delete espacio dir. Entonces, y le envío justamente esa dirección y se lo vamos a devolver a la memoria. Si trabajara con una estructura, fíjense, yo tendría que decir new espacio y voy a pedir espacio para edad, carnet y teléfono. Y cuando quiera colocar alguna información en el campo carnet, voy a decir, o fono por decir, voy a decir, perdón, poner dato en el campo teléfono y ahí voy a colocar el número. ¿Okay? Simplemente esto es para que comprendan lo que vamos a hacer más adelante, les estoy explicando. Lo vamos a volver a explicar con maicitos, como dice jóvenes, no se preocupen. Bueno, en el modelo simulado tendríamos que ver primero cómo se guarda la información en el computador, fíjense.
si nosotros nos remitimos a lo que es la materia de arquitectura de computadores, nos vamos a acordar que es una secuencia de unos y ceros lo que se guarda nada más. Si queremos ser un poquito más finito, nos podemos dar cuenta que si nosotros decimos A es igual a U, es muy probable que en algún lugar de la memoria esté guardado el U, no como U, como lo están viendo acá, sino como una secuencia de unos y ceros, y probablemente en otro lugarcito dice que eso se llama A, que esa es la variable A y que está guardado la U ahí. ¿Ya? O acá, por ejemplo, fíjense, tenemos la variable A y ahí está la U, tenemos la variable B que tiene el valor 9. Entonces, esta es la información que hay en la memoria. En algún otro lugar tendría que haber esta información, obviamente en la memoria donde diga qué se llama la variable asociada a este valor. Si vemos ese gráfico de otra forma, permítame, pues veríamos así. Ya no lo veamos en horizontal, veámoslo en vertical, lo mismo. Vamos a ver entonces que esta es la dirección de la memoria y esto es lo que hay ahí. En esta dirección de memoria, esto es lo que hay aquí. Podríamos ponerle entonces que esta es la variable A y esta es la variable B, por decir. Y lo que hay en la variable A está aquí y lo que hay en la variable B está acá. Perfecto, es un acercamiento a lo que podríamos buscar como solución a nuestro problema. Eso nos lleva a plantear lo siguiente. Estamos tratando de ver. Si bien es cierto, hace un momento ya dijimos que hay qué es lo que hay en A y en B, nuestro problema se complica cuando nos dicen, a ver, vamos a definir un struct, una variable z que tiene dos campos. Gráficamente significa que va a haber un espacio de memoria llamado z, que va a tener dentro un campito A y la otra va a tener un campito B. Y todo esto se llama z, ¿sí? Eso cómo lo obtienen, definiendo un struct o un record si que están trabajando en Delphi y definen una variable A del tipo de esa estructura. Y aquí lo que tenemos es Z, que es de ese tipo. ¿Cómo guardaríamos esa información en el computador? Tomando en cuenta de que si bien es cierto hay A aquí y aquí hay B, esta A y B están unidos por Z, si queremos verlo. Probablemente Z no me interese, pero sí me interesa saber que esta A y esta B están unidas, porque acá yo podría tener otro espacio de memoria que también tenga A y que también tenga B. Y este otro sería W, si ustedes quieren verlo. Entonces, yo no resuelvo el problema colocando A, B aquí. Tengo que saber que este está con este y que este está con este. Entonces, para resolver ese problema, fíjense lo que hacemos. Nosotros decimos A va a ser igual a E, perfecto. Z.A va a ser igual a E, acá está. Acá está. Aquí va el valor, el dato, si queremos verlo, y el ID o el nombre de la variable o del espacio va a ser A. Pero aquí hay algo interesante. Z.B igual a 9. Ok, en el espacio B colocamos el 9. ¿Cómo hacemos de que estos dos sean uno solo? Con un campo link. Fíjense, miren. Esta dirección me indica que aquí está el que le sigue. Y bueno, si aquí dice null, significa que ya no hay más nadie a continuación. Parece que ya más o menos está la estructura de nuestro simulador. Necesitamos un lugar donde guardar la información, llámese dato o valor, como quieran verlo. Necesitamos algún lugar donde guardar el identificador de ese valor, vale decir, el nombre de ese espacio de memoria, campo, como quieran llamarlo. Y necesitamos un link que nos diga con qué otro espacio está asociado ese espacio al cual estamos haciendo referencia, este enlace. Si eso es así, ya podemos ir aterrizando en una probable solución. Fíjense al lado derecho. Dato sería el dato a guardar en la memoria, ID sería el nombre del espacio de memoria y link sería la dirección
de otro espacio de memoria. Aquí está, en la zona derecha ya tenemos nuestra estructura, dato, ID y link. Este dir son las direcciones de memoria, que para nosotros no van a ser hexadecimales porque lo vamos a trabajar sobre un vector. Vamos a simular que un vector es nuestra memoria. Veamos acá. Si tuviéramos que definir ya la interfase o la especificación de nuestra clase, veamos. Necesitamos de entrada un nodo. ¿Qué va a tener ese nodo? Dato, ID y link, lo que habíamos dicho. Luego, cuando definamos nuestra clase memoria, ¿qué va a tener? Un vector y donde cada elemento del vector va a ser de ese tipo de datos que acabamos de definir. Y vamos a tener un atributo libre que lo que va a guardar ese atributo libre es la dirección del primer elemento libre que haya en la memoria. Porque si libre tiene -1 o nulo, significaría que ya no hay más espacio en la memoria para guardar información. Entonces libre lo que tiene es la dirección, la primera dirección libre que hay en la memoria. Y los métodos, acá están, van a ser new espacio, que lo que va a hacer es solicitarle espacio a la memoria, delete espacio, lo que hará es devolverle a la memoria un espacio, poner datos, lo que hará es colocar en algún espacio de memoria ya pedido anteriormente un valor, obtener datos, averiguar qué información hay en algún lugar de la memoria, espacio disponible, lo que nos va a decir es cuánto nos queda en nuestra memoria para poder utilizar. Lo mismo que cuando ustedes están en su pendrive o en su disco duro, botón derecho, y le ponen propiedades, sale una tortita, dice espacio ocupado tanto, espacio libre tanto. Lo mismo, nosotros necesitamos un método que nos diga cuántas direcciones de memoria disponibles tengo y cuántas direcciones ocupadas. Y vamos a ocupar una funcioncita que se va a llamar dir libre, que le vamos a mandar una dirección y nos va a avisar si esa dirección está libre o está ocupada para poder trabajar sobre ella. Esa va a ser la definición de nuestra clase memoria, de nuestro simulador de memoria. Como este es un tema nuevo, vamos a explicarlo de esta forma. Voy a presentarle el mismo ejercicio que han visto anteriormente, el mismo esquema, pero gráficamente. Aquí que les estoy diciendo que nosotros tenemos un vector que se llama mem. Acá está todo el vector. En este ejemplo tiene 8 casillas, tiene 9 casillas, empieza en la 0. Tiene el atributo libre y cada casilla del vector tiene 3 campos: dato, ID y link, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significan estos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Significa, por ejemplo, que la memoria, cuando empiece a funcionar, todos los espacios de memoria son libres. Por ejemplo, fíjense aquí, libre 0, dice, mire, vamos a la dirección 0, vaya a la 1, dice, está libre, vaya a la 2, está libre, vaya a la 3, está libre. Lo mismo acá, libre, mire a 0, y él me dice, anda a la dirección 1, que está libre, voy a la 1, anda a la dirección 2, ella está libre, anda a la dirección 3, ella está libre. Probablemente ustedes me digan, profesor, innecesario, ¿para qué se guarda eso si sabemos que después de 0 sigue 1, después de 1 sigue 2? Esto es la primera vez cuando empieza a funcionar, pero a medida que yo ponga información, quite información, estos valores de aquí van a cambiar, jóvenes. Y se va a hacer todo un tallarín ahí. Y si ustedes pierden estos valores, han perdido el control de la memoria, que es básicamente lo que quiero mostrar. Entonces, en ambas gráficas estoy representando exactamente lo mismo, joven. Aquí vuelvo a insistir en el gráfico, pero hago hincapié en qué. En que cada elemento del vector tiene esa estructura: dato, ID y link. Un segundo, vámonos acá. Bueno, vamos a empezar a hacer funcionar.
Constructor, crear. Permítame, aquí me equivoqué. Inicialmente, todos ustedes saben que cuando nosotros definimos un vector, una matriz, lo que ustedes quieran, no hay valores al interior de esa estructura. Puede ser que haya basura, no hay más nada. Entonces, yo no lo voy a ejecutar completo. Permítanme un segundito, voy a borrar esto. Ahí está. Cuando nosotros hacemos funcionar nuestra clase, vamos a tener un vector mem. Así, eso es lo que vamos a tener. Libre no sabemos cuánto está y mem, este va a ser el estado. ¿Sí? Un segundito, jóvenes, denme un minuto, por favor. Un minutito. Bien, jóvenes, mil disculpas. Ok, continuemos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ejecutar nuestro constructor. Y el constructor lo que tendría que hacer en nuestro simulador es colocar el estado de la memoria en un punto inicial donde todas las direcciones estén libres. Y observen el constructor lo que dice, vamos a aprender a contar desde i, desde 0 hasta la longitud que tiene, hasta la capacidad que tiene nuestra constante, que es max. Entonces, mem sub 0, dice, mem sub i, que vale 0. La parte de link, mem sub 0, la parte de link es esta. Colóquese en i más 1. Si i vale 0 más 1, entonces aquí se coloca en 1. Ahí está. Luego i se pone en 1. Mem sub 1, la parte de link, colóquese en i más 1. Si i vale 1, entonces acá se coloca en 2. Y este ciclo va a dar vueltas así sucesivamente hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá no coloca 9. Aquí, cuando sale del ciclo, fíjense, dice mem sub max, mem sub 8, la parte del link colóquese en menos 1. Menos 1. Y finalmente dice libre, que estaba en nada, se coloca en 0. Y entonces, de esa forma, ya tenemos
nuestra memoria, nuestro simulador inicializado. Esta gráfica ya ustedes la han visto hace un momento, donde todos los espacios de memoria están agarraditos de la mano. Le dice el 0, le dice continúa el 1 le dice continúa el 2 y demás. Están bien organizados los espacios. Veamos ahora la siguiente gráfica. Nuestro problema es pedirle espacio a esa memoria que hemos inicializado hace un momento. ¿Sí? Decirle, deme espacio. Acá yo tengo un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta línea de acá. Pedir new espacio y le digo, yo quiero espacio para X. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué no le pone X? ¿Por qué no le pone edad? Listo, le puedo poner edad. El nombre del espacio de memoria ustedes lo definen. New espacio edad. Si le pongo edad, le estoy diciendo entonces que quiero un espacio de memoria donde voy a guardar la edad. ¿Ya? Un espacio de memoria donde voy a guardar la edad. Voy a guardar un dato numérico. Ya hemos dicho que nuestra memoria solo va a trabajar con datos numéricos. Entonces, ¿qué ocurre? Ese valor de edad con literal texto, llega aquí. Aquí, esta edad, si quieren verlo, viene exactamente ahí. Y entonces nuestro algoritmo funcionaría de la siguiente forma. Acá vamos a ver. Quiere decir entonces que cadena lo que tendría sería edad textual. Luego, la siguiente línea, si ustedes logran ver, aquí dice, llama a número de IDs. Count va a ser igual a número de IDs. Para resumirlo, número de IDs lo único que va a hacer es contar cuántas palabras hay al interior de esa cadena. Hay más que una, se va a escribir el 1, ahí está. Dir va a ser igual a libre, libre vale 0. D va a ser igual a libre, D vale 0 entonces. Y luego dice acá, vamos a aprender a contar, si ustedes logran ver, desde 1 hasta Kant menos 1. Kant vale 1, menos 1, 0. De 1 a 0 significa que este ciclo no se va a ejecutar. No se ejecuta. Y viene acá y dice, libre va a ser igual a mem sub d, la parte del link. ¿D cuánto vale? D vale 0. Mem sub 0, la parte del link. Y mem sub 0, la parte del link, perdón, aquí hay algo que debía haber cambiado hace un momento. Esto está mal. Por lo menos un ratito antes de ejecutar, esto está mal, porque aquí habíamos quedado que esto era 1, que esto era 2, que esto era 3, que esto era 4, 5 y 6. Así había quedado hace un momento al ejecutar el constructor. 0, 1, 2, 3. Ok. Entonces hemos dicho que no ingresó acá. Y entonces ahora le dice libre va a ser igual a mem sub 0 la parte del link. ¿Qué tiene mem sub 0 la parte del link? Mem sub 0, la parte del link tiene 1. Entonces ese valor 1 se lo vamos a colocar aquí a libre, dice. Libre ahora ya no vale 0, vale, permítame, vale 1. Y luego dice mem sub 0, la parte del link, colóquese en menos 1, dice. Perfecto, entonces este 1 que había antes ahora se pone en menos 1. Finalmente dice mem sub d, mem sub 0, la parte id, vale decir, perdón, esta parte de acá, colóquese en obtener id, obtenga de esa cadena que le han enviado la palabrita número Kant. Bueno, Kant vale 1 y como es una cadena con una sola palabra, lo único que va a obtener es ¿qué cosa? El valor que en este caso sería edad. Borramos todo. ¿Ya? Estamos ejecutando, por favor, esta línea. Cuando termina de hacer eso, dice retorne al usuario
dir. ¿Y cuánto vale dir? Dir vale 0. ¿Qué significa entonces al ejecutarse esta línea? Que x toma el valor, ¿qué valor? 0. Así quedaría esto. X toma el valor 0. Ya se lo hemos retornado. Gráficamente también, ¿qué puede significar? Gráficamente también puede significar lo siguiente. Que acabamos de pedirle a la memoria del computador que nos dé un espacio de memoria que se llama edad. Ahí vamos a guardar la información, que trabajamos en la dirección 0. Perdón, está malo el pulso. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense, ¿qué hace esta línea? Me devolvió un valor ahora sí ya. Lo que hizo fue decir, fíjense, X tomó el valor de 0. ¿Qué significa? Que yo puedo ir a la dirección 0 de la memoria, que ahí tengo ese espacio verde para guardar algún dato y que ese espacio se llama edad. Lo pueden ver en el gráfico aquí, o si quieren pueden ir directo a la memoria y ver que eso es lo que ocurre. Ahí el espacio verde se llama edad y que no hay nadie más a continuación. Este -1 me indica, ¿sabes qué? Solo pidieron un espacio para edad. No hay más. Ah, perfecto. Hagamos un ejemplo entonces donde se pida para más. Por ejemplo, la segunda línea dice lleva a ser igual a new espacio y pídale carnet, teléfono y edad. O sea, quiere decir que le estoy pidiendo espacio a la memoria para guardar el carnet, el teléfono y la edad probablemente de alguna persona, de alguien. El problema no es para qué lo pido. Nosotros estamos haciendo un simulador donde el usuario dice yo quiero espacio de memoria para tener CI, fono y edad. Hagámosle caso entonces. Si ejecutamos esto, quiere decir entonces que voy a volver a borrar todo esto si quieren. Quiere decir que en cadena está llegando ¿qué cosa? Está llegando eso. Está llegando CI, fono y edad. Para los que me están haciendo el seguimiento, estamos haciendo esta línea y este parámetro está llegando aquí a cadena. Por eso es que he puesto acá cadena igual a eso. Está llegándole ahí. Y ahora vamos a hacer funcionar todo esto. Libre está en 1, sí. Cant. Dice aquí que Cant, fíjense la segunda línea, dice Cant va a ser igual a número ID cadena. Número ID es una función, si queremos verlo, que recibe la cadenita y cuenta cuántas palabras hay ahí. ¿Cuántas hay? 3. Eso quiere decir que Cant tiene 3. Luego dice dir va a ser igual a libre. ¿Libre cuánto está? Está en 1. Luego dice d va a ser igual a libre. Libre está en 1. Y ahora aquí. Estamos en esta zona. Aprenda a contar, dice, de 1 hasta Cant menos 1. Bueno, ¿cuánto vale Cant? Cant vale 3. ¿Sí? Y si Cant vale 3 menos 1 sería 2. Entonces, ahí sería 2. De 1 hasta 2. Eso va a aprender a contar. Bueno, cuando i vale 1, si queremos verlo, coloquemos el valor de i para hacer la secuencia. I vale 1. Dice mem sub d, mem sub 1 punto id, mem sub 1 punto id
aquí. Va a ser igual, dice, a obtener ID. ¿A obtener ID de dónde? De la cadena, la palabra I. Bueno, la cadena tiene CI, fono, edad. Y I vale 1. Quiere decir que quiero obtener la palabra número 1 o el ID número 1 de esa cadena. En todo caso, lo que está ocurriendo es que aquí vamos a colocar CI. Ahí está. Luego dice la segunda línea, D va a ser igual a mem sub D.link. Mem sub 1.link. ¿Qué hay en mem sub 1.link? Hay 2. Entonces D se va a colocar en 2. Le puedo poner coma 2. Ya no vale 1, vale 2. Y da la vuelta al ciclo. Y tendría que ir de 1 hasta 2. Quiere decir que le toca entrar una vez más. Ya entró por 1, ahora va a entrar por 2. Y valía 1, ahora toma el valor de 2. Ya lo están viendo aquí abajo. Mem sub D. Mem sub 2. Ya. La parte de ID, otra vuelta aquí abajito ahora, va a ser igual a obtener ID de la cadena, pero ya la palabra 2. En este caso la palabra 2 es fono. Y eso se coloca ahí. Fono. Después de hacer eso, dice D va a ser igual a mem sub D, la parte del link. D, que valía 2, ahora se pone en 3. Sí, correcto, se pone en 3. D, que valía 2, 3, correcto. Y viene al for y se sale. Se salió porque solo tenía que ir de 1 hasta 2 y varió de 1 hasta 2. La siguiente línea, fíjense, le dice libre va a ser igual a mem sub D. Mem sub D.link. Libre, 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 libre estaba en 1. Y mem sub 3.link que tiene 4. Entonces aquí se coloca en 4. Luego dice mem sub D.link, mem sub D, que es 3, el último valor, se coloca en menos 1. Acá está, menos 1. Y finalmente dice, ¿qué cosa? Mem sub D, la parte de ID, D, vale 3, pero la parte de ID es acá. Se coloca en obtener ID de la cadena, pero la palabra can't, en este caso can't vale 3, la tercera palabra que sería edad. Perdón, edad, ahí está. Y finalmente dice retorna dir al usuario. Dir, ¿cuánto vale? Dir vale 1. Al usuario le dice y que tome el valor de 1. ¿Qué ha ocurrido hasta ese momento? Que acabamos de decirle a la memoria que nos dé un espacio que va a trabajar a partir de la dirección 1. El primer campito va a ser CI, el segundo va a ser edad, perdón, fono, y el otro va a ser edad. Ok. Entonces, fíjense, eso es lo que ha ocurrido. Ya funcionó. Ya hemos pedido espacio de memoria. Ya está todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo funciona lo otro. Permítanme ponerlo hasta aquí abajo. Listo. Y ahí va. Vamos al otro algoritmo. Vamos a borrar todo esto. Bueno, acá dice delete
Permítanme por favor un segundito. No vamos a ejecutar esto, sino... no, vamos a ejecutar este. Ok. Vamos a borrar esto que no tiene nada que ver. Esto también que era del anterior, lo único que se queda es libre. Ahí está. Eso es lo único que queda, ¿sí? Los atributos de la clase, que son la memoria y libre, y estos dos espacios que fueron solicitados hace un momento. No nos olvidemos que X quedó en 0 y Y quedó en 1. Para los que no tienen claro qué significa X y Y, X lo que está diciendo allá podés trabajar y Y le está diciendo aquí podés trabajar. Entonces, ¿qué tiene X? La dirección de dónde se puede trabajar y Y tiene la dirección de dónde se puede trabajar con carnet, fono y edad. 1. Ok. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es dejar de ocupar el espacio que pedimos para X. No lo quiero, se lo voy a devolver a la memoria. Entonces, si yo quiero devolvérselo a la memoria, le tengo que decir delete espacio y le tengo que enviar la dirección. En este caso, X sería 0. ¿Qué ocurre entonces? Que a este algoritmo, que tiene como parámetro dir, ustedes lo pueden ver aquí, le está llegando en dir el valor 0. Para ponerlo más claro, dir va a ser igual a 0. Eso es lo que está llegando. Ahí está. Y entonces a continuación dice, X va a ser igual a ¿qué? Esta variable X, por favor, es una variable local. Esta que está aquí no tiene nada que ver con esta X, esta es del programa principal. X va a ser igual a dir. ¿Cuánto vale dir? 0. Hay un mientras acá. Dice mientras mem sub X, la parte del int. Veamos. Mem sub 0, la parte del int. Es esto, ¿no? Esta es la dirección 0. Sea distinto de menos 1. En este caso es distinto de menos 1. Pues no. No entra entonces. Esta no se ejecuta. Borramos, cerramos y nos venimos directo acá, a esta otra línea. Esta de aquí que dice, mem sub x, la parte del link, mem sub 0, la parte del link, volvemos a lo mismo, ponlo en libre, me dice. Bueno, le vamos a hacer caso. Este menos 1 ahora se pone en 4, porque el libre vale 4, si ustedes logran ver acá. Y luego dice, libre va a ser igual a dir. Libre que valía 4, ahora se pone en dir que vale 0. Observen lo que ha ocurrido. Quiere decir que este espacio que lo teníamos para poder trabajar, ahora ya no lo tenemos y solo está así. De los 12 espacios de memoria que tenemos acá, ¿cuántos tenemos ocupados? Aquí lo pueden contar. 3 espacios. Si lo quieren ver en horizontal, lo pueden ver así. Y si lo quieren ver en vertical, pues lo pueden ver de esta forma. Ahí está. ¿Y cómo yo sé que estos 3 espacios están unidos? Porque Y dice, anda a 1 y ahí tenés que guardar un carnet, me dice. Pero si te vas a la dirección 2, ahí tenés que guardar el teléfono. Y si te vas a la dirección 3, ahí tenés que guardar la edad. Y aquí me dice, ya no hay más nada. Son solo 3 los campitos que pidieron. ¿Ya? Eso significa este 1. Tiene la dirección de donde se tiene que trabajar con la información. Ok. Volvamos ahora sí con esto. Y con esto nos vamos a ir al próximo gráfico. Y nos vamos a saltar un ratingo y nos vamos a venir acá. Ok, ahí nos venimos. Y esto voy a borrar un segundito. No se preocupen, jóvenes. Igual vamos a ver.
Ok, nos habíamos venido acá. Bien. Ahora vamos a ver poner datos. ¿Sí? Esto es lo que quedamos hace un momento. Si yo quiero colocar información en algún lugar de la memoria, lo único que tengo que hacer es decir dónde quiero colocar y a partir de dónde. ¿Cómo hago eso? Digo poner dato. Le digo a partir de qué dirección Y acá, pues no nos olvidemos que Y estaba en 1. Y le digo en el campo teléfono, ahí está, fono. Y le digo el valor que quiero colocar. ¿Ya? Si quieren 8, 8, ya. Eso quiero colocar en ese espacio de memoria, en el campo teléfono a partir de la dirección Y, que en este caso es 1. Ya lo vimos en el anterior ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este 8, permítanme un segundito subir acá. Ahora sí. Este 8 viene a valor, la flechita con fono viene a cadena y a dir viene el valor de Y. Resumiendo, antes de borrar eso, quiere decir entonces, libre estaba en 0, que a dir llega el valor de Y, que es 1, a cadena llega la flechita con el nombre que es fono y que a valor está llegando 888. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora sí podemos borrarlo. A partir de eso, ¿qué tenemos que hacer? Z igual a dir, dice. Perfecto, Z va a ser igual a dir, que es 1. Y aquí hay una nueva función privada de la clase. Dice lugar va a ser igual a ¿qué? Dice. A buscar lugar del ID. Y fíjense, cadena ID, ¿qué es? Una flechita con fono. Bueno, quitándole el guioncito, tendría que ir a buscar donde dice fono, a partir de esta dirección. ¿Y dónde dice fono? ¿En qué lugar? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el segundo, ¿verdad? Porque el primero es CI, el segundo es fono y el tercero es edad. Entonces acá el lugar me va a decir 2. Es en el segundo lugar, me dice. Perfecto. Si eso es así, me dice, ahora acá, ¿qué dice? Aprenda a contar desde 1 hasta lugar menos 1, me dice. Bueno, si lugar valía 2, de 1 a 1, va a entrar una vez. Se va a ejecutar una sola vez esto que acabo de seleccionar. Z va a ser igual a mem sub z, mem sub 1 la parte del int. Veamos qué hay en mem sub 1 la parte del int. ¿Qué hay? Un 2. Entonces borramos eso. Y este z se convierte, ya no es 1, sino 2. Ahí está el 2. Y se sale del for porque ya era una sola vez que entraba. Y la última línea le dice mem sub z, la parte de dato, mem sub z, fíjense que es 2, el último valor es 2, la parte de dato, colóquese en valor, y valor es 888. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo este algoritmo de poner dato? Agarró, le dimos la dirección, le dimos la flechita y fue y colocó básicamente en ese lugar el valor que queríamos colocar. Ahora, así como podemos colocar información en alguno de los campos de la memoria que hemos solicitado, también necesitamos saber qué información está guardada en esa dirección de memoria. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, W va a ser igual a obtener dato, le doy la dirección y le doy flechita fono, le digo, o sea, guión fono. Le digo, quiero saber qué hay guardado en esa dirección. Entre este algoritmo
y este algoritmo son exactamente iguales, excepto una cosa. Aquí yo digo, busco dónde colocar para asignarle un valor, ¿cierto? Y en este algoritmo que es copia del anterior, busco dónde colocar solo para retornar lo que está guardado en esa dirección. Todo lo demás es igual, es el mismo algoritmo. Para poner, yo digo dónde quiero colocar y asigno el valor. Y para saber qué hay ahí, busco dónde lo coloqué anteriormente, pero ya no le asigno ningún valor, sino que retorno, joven. Entonces, si ejecutamos este algoritmo, tal cual como está, seguramente W, que están viendo acá, va a asumir el valor de 888, porque va a ir y lo va a obtener de ahí. Ok, borremos esto. Ahora volvamos a la lámina anterior que nos habíamos saltado. Perdón, aquí falta algo. Si lo vemos en este gráfico, significaría que el 888 está ahí por si acaso. Como quieran verlo. Lo pueden ver en formato horizontal o en vertical. Control C, volvamos a la anterior gráfica si me permiten. Y vamos acá. Y en esta gráfica lo único que vamos a hacer es desaparecer todo lo que está aquí, porque era de la anterior prueba de escritorio, y nos quedamos con libre, que ese no varía. Perfecto. En ese estado habíamos quedado. Ahora aquí tenemos otra operación que se llama espacio disponible. ¿Cuál es el objetivo de esta operación? Decirnos de los 12 espacios de memoria que ustedes ven que hay acá, porque son 12 del 0 al 11, ¿cuántos están disponibles? Por ejemplo, yo veo que todo esto no está disponible. Lo demás sí está. Entonces quiere decir que tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que contar que hay 9 espacios libres o disponibles. Este algoritmo tiene que devolver ese resultado. Veamos cómo funciona. Lo primero dice que X va a ser igual a ¿cuánto? A libre. ¿Cuánto vale libre? 0. C se pone en 0. Y ahora me dice, mientras X sea distinto de menos 1, X vale 0, distinto de menos 1, sí, C igual a C más 1. C que valía 0, ahora se pone en 1. Y la otra línea dice, X va a ser igual a mem sub X, mem sub 0 la parte del link. ¿Qué hay en mem sub 0 la parte del link? 4, dice. Entonces, ¿qué hacemos acá? X que valía 0, ahora se coloca en 4. Y vuelve al ciclo while. Dice, 4 es distinto de menos 1, sí, entonces C igual a C más 1. C se pone en 2. X va a ser igual a mem sub X la parte del link. X valía 4, la parte del link es 5, entonces X se pone en 5, ahí está. Dice, 5 es distinto de menos 1, sí, entonces C igual a C más 1, 3. X va a ser igual a mem sub 5 la parte del link. Mem sub 5 la parte del link es 6. Da la vuelta y dice, 6 es distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. C se pone en 4. X va a ser igual a mem sub X la parte del link. X en este caso ahora se pone en 7. X se pone en 7 y da la vuelta. 7 es distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. C que valía 4, ahora se pone en 5. X igual a mem sub X la parte del link. Si X valía 7, la parte del link del 7 es 8. 8 es distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. Entonces esto se pone en 6.
X es igual a mem sub X la parte del int. X valía 8, entonces esto se pone en 9. Y da la vuelta. 9 distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. 7. X igual a mem sub X la parte del int. Este 9 se coloca en 10. 10 es distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. C entonces se coloca en ¿cuánto? En 8. X igual a mem sub X la parte del int. X que valía 10 ahora se coloca en 11. ¿Sí? 11 distinto de menos 1, sí. C igual a C más 1. C que valía 8 ahora se pone en 9. Y dice mem sub X la parte del int se lo damos a X. X que valía 11 ahora se pone en ¿cuánto? Su link está en menos 1. Menos 1 se pone. Y ahora decimos menos 1 es distinto de menos 1, falso, se sale. Y al usuario que le retorna el valor de C. ¿Cuánto vale C? 9. ¿Cuántos espacios disponibles tenía la memoria? Básicamente 9. ¿Ya? Ok. Ahora, si quiero saber cuánto espacio ocupado hay, pues fácil. Agarro y digo la capacidad del vector menos lo que me devuelve espacio disponible. Y ya es la cantidad de espacio que está ocupado, la cantidad de direcciones de memoria ocupadas. La otra, yo quiero saber si una dirección es libre. O sea, el usuario me dice, a ver, la dirección 0 está libre, la dirección 3 está libre, me tiene que devolver la función verdadero o falso. Por ejemplo, si yo pregunto si esta dirección está libre, la 1, si le envío 1, me tendría que decir falso. ¿Por qué? Porque está ocupada. Y usted me va a decir, pero profesor, no tiene ningún dato aquí, ¿cómo va a estar ocupada? Es que está ocupada porque el programador, el que solicitó esto, ya lo pidió estos 3 espacios. Y por más que yo no hubiera guardado información ahí, ese espacio no lo puedo tocar yo como administrador de memoria. El que lo solicitó lo puede usar, puede ponerle valores, puede obtener información, puede hacer todo. ¿Sí? Entonces, esa zona es ocupada. Entonces, y si le digo la dirección 7, me tendría que decir verdadero. Me devuelve verdadero esta función dirección libre, indicándome que ese espacio sí está libre, que no está usado o no está solicitado, como quieran verlo. Ahora, si ustedes miran este algoritmo y este de acá, es exactamente el mismo. X libre, C no se inicializa en 0, sino en falso, es lo único. Y fíjense, X mem sub X.link, X mem sub X.link, exactamente el mismo algoritmo para recorrer. La diferencia es que aquí yo no necesito contar. Aquí necesito saber si es verdad o no que una dirección está ocupada o está libre, perdón. Entonces yo parto de la premisa de falso. Digo, no está libre. Digo, ninguna está libre. Y entonces lo que busco al dar la vueltita es si X es igual a la dirección que el usuario me dice. Empiezo a buscar. Si lo encuentro, entonces digo, no, es libre. Parto de la premisa de falso y busco dónde lo pillo. Si lo pillo, entonces digo es una dirección libre. Y si no lo pillo, pues está ocupada. ¿Por qué? Porque cuando yo paseé aquí, he paseado, ¿por qué direcciones he paseado? Por todas las direcciones libres. Si se han dado cuenta, todas las libres las paseé. Esta zona de acá ni la toqué cuando paseé acá, en este algoritmo. Entonces lo único que hago es básicamente eso en ese algoritmo. Verificar si logro toparme con esa para saber si es libre o no. Ya lo vimos eso. Y acá tenemos la tarea. Esta tarea, por si acaso, la pueden ir haciendo en C++ en Embarcadero.
La plataforma se la voy a habilitar después. No es el jueves que me van a presentar, tranquilos, no se preocupen. Va a ser a partir del martes de la próxima semana. Estamos habilitando los laboratorios virtuales para que no tengan problemas. Sin embargo, ¿cuál es la tarea? Crear la clase CS Memoria. Ya hemos explicado cada uno de los métodos. Aumentar el método mostrar a la clase CS Memoria. Le aumentan un método que muestre. Crear un proyecto con estas opciones. En modo consola, no hay nada visual aquí. La opción 1, llamar a crear. La opción 2, pedir espacio. Cuando dice pedir espacio, ustedes me tienen que decir, introduzca la cadena de ID o la cadena de campos. Y yo voy a escribir nom, dir, fono, enter, digamos. Y automáticamente aquí se va a pedir los 3 espacios. Liberar espacio. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué tengo que introducir yo por teclado? Un número. ¿Qué número? La dirección que quiero liberar. ¿Ya? Luego, en poner dato, aquí se introducen por teclado 2 valores. ¿Ya? Perdón, 3 valores. ¿A partir de qué dirección? Esto es numérico. ¿Qué valor quiero introducir? El número que voy a guardar en ese espacio de memoria. Y el ID de la memoria, que sería la flechita guión nom. Eso introduzco por teclado. Y entonces automáticamente va a ir y se va a colocar donde le corresponde. Y esta opción mostrar memoria lo que hace es mostrar el estado en que está el vector. Fíjense, así en modo texto me van a mostrar. No en nada de líneas, gráficos, nada. Modo texto. Tal cual como lo están viendo. Por si alguien no entendió alguna de las pruebas de escritorio, permítame mostrarle una cosita. Ya me perdí. Un segundo, joven. Acá. Por si alguien no, esto igual se los voy a pasar igual se los voy a pasar en el documento, pero para que vean, para cada uno de los métodos que ustedes ven acá, hay su videíto, la misma explicación que yo he hecho, obviamente no está hablada, jóvenes, pero sí está paso a paso. Vamos a verla, por ejemplo, la primera, acá. El constructor, que fue el ejemplo que hicimos. Un segundito. Ya se está abriendo. Un minuto. Está muy bueno mi internet. No lo hice funcionar. La tengo, joven. Ah, ya. Perdón. Era doble clic. Ok, acá. Ya está cargando, aunque hice 2 sesiones, pero no importa. Ok, y acá fíjense, esta es lo mismo van a encontrar para cada uno de los métodos. ¿Qué hace el método? ¿Cómo se lo llama? ¿Cuál es el algoritmo de crear del simulador de memoria? Es el mismo código que acaban de ver hace un momento. Probablemente varíe el nombre de alguna variable y demás, no me acuerdo de memoria eso. Y
Cuando vemos la prueba de escritorio, fíjense, cuando es 0 ponen 1, cuando es 1 ponen 2 y a la derecha ustedes están viendo lo que está ocurriendo en la memoria. Ahí está, hasta lo último, esa prueba la hicimos, exactamente lo mismo. Entonces, con eso ya, si alguien no vino, digamos, a la clase, pues no hay ningún problema. Están para cada uno de los métodos, están los videos, los puede ver. Yo les voy a pasar en una media horita el documento completo, donde están todos los enlaces y ustedes pueden revisar. Conclusión. Tienen una actividad para hacerla. Es prudente que la hagan para el jueves. Si bien es cierto, no la voy a pedir por plataforma todavía el proyecto, pero ustedes deben asimilarla porque el día jueves yo voy a avanzar otro tema donde ya supongo que ustedes saben que funciona esta tarea que está establecida en este documento. Ya lo único que estoy difiriendo es el hecho de presentación el jueves porque no estoy seguro de que para el jueves esté el laboratorio virtual. Si no está, en vano va a ser que les diga el jueves laboratorio y lo suspenda. Prefiero no pedir laboratorio el jueves, trasladarlo al martes y jueves de la próxima semana y avanzar este jueves. Entonces, jóvenes, les pido por favor que implementen esta clase de memoria que les estoy pasando, que hagan la práctica respectiva, no para presentar el jueves porque no lo voy a pedir, insisto, pero sí para que yo pueda avanzar y ustedes entiendan bien lo que voy a explicar el día jueves. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, la tarea que hicimos el jueves anterior, ¿tiene nota entonces o no va a ¿Cuál tarea? las dos eran métodos que hicimos, dos funciones que nos... Ya no eran funciones, eran dos programas que tenían que hacer. Sí. Ya, sí tiene un valor, lo único que les he dicho es que como hubo problemas en subir a la plataforma y había inestabilidad en la plataforma, lo que voy a hacer es, ni bien me habiliten el laboratorio bien virtual, voy a ampliar la presentación de esa actividad unos 3-4 días más. Que no me parece correcto que algunos lo hayan logrado subir y algunos han tenido problemas. De verdad ha habido problemas con la plataforma, entonces voy a ampliar para todo. Enhorabuena. Lo único que estoy tratando es de que ustedes se familiaricen con el lenguaje, de que manejen archivos, de que recuerden un poquito el manejo de vectores. Era básicamente eso, ¿ya? Entonces no se preocupen. Los que no lo hicieron van a poder hacerlo. Los que lo hicieron y se dieron cuenta que lo hicieron mal, pues van a poder corregirlo, no hay ningún problema. Voy a establecer sí una nueva fecha. Esperemos que hasta el jueves se reactive el laboratorio virtual y a partir de ahí establezco la fecha respectiva. ¿Otra pregunta? Hasta el jueves vamos a hacer. Ya yo tomé examen, lo que pasa es que no lo he revisado. El problema es que si yo agarro una hoja de varios candidatos, tendría que, como dicen, agarrar la hoja y echarle alcohol. Entonces, ¿yo qué hago? Recibo la hoja y la guardo por lo menos un día, 2 días ahí sin tocar y después empiezo a corregir. Parte del protocolo que tengo de no tocar los exámenes y la hoja pasado 2 días. Es básicamente eso, jóvenes. Ya yo tengo los exámenes, tengo que revisarlos solamente y definir quién va a ser el auxiliar. Hasta el jueves ya lo vamos a tener claro. ¿Otro? ¿No hay más? Bueno, jóvenes, agradecido por la atención. Nos vemos el día jueves con otro tema. Vamos a avanzar y los laboratorios se trasladan para la próxima semana. En unos 10 minutos ustedes ven en plataforma lo que hemos avanzado ahora y la actividad respectiva. Nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, jóvenes.